Ya. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con nuestra enseñanza y estamos muy contentos, ¿verdad? Muy contentos del servicio, de la predicación, de la visita de los hermanos y el canto también que ellos traen, ¿verdad? Y ojalá para la otra unos dos, ¿verdad? Unos dos cantitos. Y porque todos queremos oír. ¿Cuántos quieren oír el canto? Amén. Ahí están las manos. Ahí están. ¿Verdad? Bueno, vamos a tener la enseñanza. 30 minutos. Son las 7:53. A las 8:30 salemos, oramos unos 5 minutos y nos vamos para la casa a empezar la siguiente semana llenos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a tener un canto con ella. Amén. Aplauso. Ahí quedó entonces. ¿Cómo se llamaba el canto? Dulce comunión. Dulce comunión. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestra enseñanza. Y vamos a estar en el libro de Nehemías. Estos 30 minutos. Nehemías, vamos a estar viendo el libro de Nehemías. Nehemías. En el capítulo, bueno, vamos a estar en varios capítulos. Nehemías. ¿Alguien sabe? Acuérdense que esta es una enseñanza. ¿Alguien sabe lo que construyó Nehemías? Los muros. Los muros, ¿verdad? De Jerusalén, amén. Los muros de Jerusalén. Bueno, entramos entonces en la palabra de Dios. Un poquito de ¿cómo se dice? Introducción, ¿verdad? Nehemías era un contemporáneo, acuérdense de Esdras, era contemporáneo de Esdras. Acuérdense que Esdras era un sacerdote, ¿verdad? Esdras era un sacerdote y maestro de la palabra de Dios. Básicamente lo que Esdras más se inclinó o estaba más dedicado Esdras a hacer ¿cómo se dice? La purificación del pueblo, más en lo espiritual, pues, ¿verdad? Al pueblo. Ahora, por el otro lado, Nehemías, ¿verdad? Era Nehemías un político, ¿verdad? Nehemías era un político, básicamente un edificador, ¿verdad? Él estaba llamado a edificar, ¿verdad? Nehemías estaba llamado a edificar. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, vamos a ir a Nehemías 1:2. El que lo tenga lo puede leer. Nehemías 1:2. Nehemías 1:2 y 7:2. Nehemías 1:2 y 7:2. El que lo tenga lo puede leer. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Ahora 7:2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ahí está. La clave ahí era que su hermano Ananí le trajo las noticias de cómo estaba Jerusalén, ¿verdad? Entonces viene su hermano, ¿verdad? Dice que por medio de su hermano, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? Acuérdense que Nehemías estaba en la capital, ¿verdad? Entonces le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos? Entonces Anani le dice, ¿sabes qué? La ciudad allá en Jerusalén está el muro destrozado, está el muro quebrado, está las puertas quemadas a fuego, está todo un desorden allá, dice, ¿verdad? Entonces Nehemías, ¿verdad? A eso le destroza el corazón a Nehemías, ¿verdad? Le destroza. Ahora, acuérdense que Nehemías, ¿alguien sabe qué era Nehemías? ¿Qué hacía en Susa? Era copero. Ahora, un copero, no crean que un copero era cualquier persona. Un copero tenía la confianza del rey, porque acuérdense que cuando le servían vino al rey, adivínenle quién lo probaba primero. El copero, ¿verdad? Entonces, si el vino iba envenenado, no, pues primero el copero, a ver, tómale un traguito, ¿verdad? Entonces, no, pues no se hizo nada el copero, entonces sigo yo, ¿verdad? Entonces, el copero tenía mucha influencia en los reyes. De hecho, había historias que decían que casi eran como los segundos en veces, porque es como cuando tú te juntas con una persona mucho, empiezas a agarrar influencia, o tú lo empiezas a influenciar. Amén. Entonces el copero en aquel tiempo, Nehemías, junto con el rey, imagínate, junto con el rey, ¿verdad? Gozaba de esa presencia con el rey. Ahora, el Nehemías, haz de cuenta que él tenía todo. Él tenía todo, él tenía, vamos a poner, tierras, dinero, posición, vivía en la capital. Él no tenía nada que ver, por así decirlo, con los judíos que vivían allá en Jerusalén. Allá todo deshecho, un desorden, ¿verdad? Ellos, de todos los que se habían ido para allá, él se había quedado acá, en donde había abundancia. Haz de cuenta que si Nehemías, haz de cuenta que Nehemías tenía todo, él no necesitaba ni acordarse de allá de sus hermanos. Pero fíjense, es exactamente lo que hizo Cristo. Cristo también, él estaba en el cielo, él por así decirlo, bueno, el hombre se echó a perder, es culpa del hombre, pero no, él vino, murió por nosotros, ¿verdad? Entonces a él le importó. Entonces Nehemías casi es un cuadro así, ¿verdad? Que Nehemías vivía acá, tenía todo, era el copero del rey, tenía mucha influencia con el rey, pero sin embargo, esas noticias que viene su hermano y le da, eso le destroza el corazón. Fíjate lo que dice allí. Ahí dice léanle el 1:3, Nehemías 1:3. 1:3, ajá. Nehemías 1:3, ajá. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Hasta ahí. Dice, cuando oí estas palabras me senté y ¿qué? Y lloré, ¿verdad? Y lloré. Entonces, eso le destrozó el corazón a Nehemías. Cuando oí esto de que mis hermanos allá estaban, las puertas quemadas, Jerusalén derribada, el muro derribado, todo hecho, el enemigo había hecho todo. Y cuando oyó Nehemías que estaban así sus hermanos, dice, eso le destrozó su corazón. Empezó a llorar, dije, híjole, allá mis hermanos, yo aquí sí estoy bien, pero allá mis hermanos están en aprobio. Allá están ellos en aprobio, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos entendiendo?
Entonces, cuando Nehemías se da cuenta de todo eso, obviamente su corazón le duele en su corazón y empieza a hacer dos cosas. Empieza a hacer dos cosas Nehemías. ¿Ok? Empieza a hacer dos cosas. Acuérdense, Jerusalén, ¿cómo está? Destruida. ¿Cómo están los muros? Derribados. Está el desorden. ¿Sí entendemos? Pero Nehemías estaba en una gran posición, ¿verdad? Ahora, él empieza, cuando oye todo eso, él llora y todo eso, pero él empieza a hacer dos cosas. Número uno, empieza a hacer confesión a Dios por los pecados del pueblo. Ahí dice en el 1, 6 y 7, léanle 1, 6 y 7. 1, 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. 7. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Sí ven? Empieza a hacer confesión. Empieza a hacer confesión, Señor. En extremo nos hemos corrompido. Y él también se estaba poniendo en la lista, ¿verdad? En extremo nos hemos corrompido, en extremo hemos pecado contra ti, nos hemos rebelado, Señor. Entonces, acuérdate, él empieza a hacer dos cosas. Una, confesar pecado, ¿verdad? Confesar pecado. Perdona, Señor, tu pueblo. Mira, Señor, es tu pueblo, es Israel, son tus siervos. Perdónalo, Señor, porque sí hemos pecado. Y la otra cosa que empieza a hacer Nehemías, la otra cosa es hacer intercesión. Empieza a interceder por los hijos de Israel. Empieza a decir, Señor, perdónalos, ¿verdad? Señor, ayúdalos. Señor, haz esto por ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Fíjate lo que dice allí en el 1.8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, y los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Entonces, Nehemías, número uno, cuando oye que están en aprobio sus hermanos, cuando oye que están en aprobio los del pueblo de Israel, que eran su mismo pueblo, que algo pasó semejante con Moisés, ¿se acuerdan? Así como Nehemías estaba en la corte de este rey, Moisés también estaba en la corte de Faraón, y también David en la corte de Saúl, y Abdías en la casa de Acab. Entonces Dios tiene por todos lados, ¿sí entendemos? Entonces Nehemías hace intercesión. Acuérdate de tu pueblo. Cuando ellos estaban en un gran aprobio, lo que hace Nehemías es confiesa los pecados, y él también se pone, porque hemos pecado, dice, pero al mismo tiempo que confiesa los pecados, al mismo tiempo intercede por ellos. Eso es bien importante. Señor, perdona nuestros pecados, perdona sus pecados del pueblo, perdona sus pecados de mis hermanos, perdónalos, Señor. Y luego dice, ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo. Entonces empieza a interceder. Empieza a interceder. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, dos cosas: confesión a Dios por los pecados y intercesión a Dios por las personas que estaban en aprobio, ¿verdad? Entonces, él hace intercesión, más o menos, por así decirlo, cuando Nehemías recibe la noticia
más o menos por ahí en diciembre recibe la noticia, y luego diciembre, enero, febrero, marzo, abril, más o menos por ahí como en abril, él agarró 4 meses de intercesión, 4 meses de oración. Entonces, cuando pasaron esos 4 meses, él va y hace la solicitud al rey para decirle al rey: Señor, rey, mándame a edificar los sepulcros de mis padres. O sea, todo ese muro que estaba deshecho, él le dijo: ¿sabes qué? Mándame, yo voy a ir a reparar todo eso, a reparar los muros. Pero él agarró 4 meses aproximadamente orando, ¿verdad? Intercediendo, y ya fue y le dijo al rey: ¿sabe qué? Mándame, yo voy a ir, ¿verdad? Yo voy a ir. Le solicitó esa petición al rey para ir a edificar ese muro. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, después de los 4 meses, le dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjense lo que dice en el 2.5. En el 2.5. 2.5, el que lo tenga, léele. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y lo reedificaré. ¿Sí ven? ¿Qué iba a reedificar? Los muros. Los muros, exactamente, porque estaban derribados, esos muros estaban derribados, y lo que se quería es edificar esos muros. Ahora, acuérdense que los muros, las ciudades antiguas, se necesitaban esos muros para protección. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el plan de Nehemías es ir a levantar esos muros. Esos muros se necesitaban sí o sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poquito porque ya vamos armando las cosas. Entonces, vemos que el rey, después de que miren, Nehemías, ¿cuántos meses oró aproximadamente? 4, ¿ok? Ahí está una pauta para nosotros. Cualquier cosa que ustedes quieran, agarren esos mesecitos para orar, para interceder. Entonces, hizo todo eso Nehemías. Luego viene, le solicita al rey que le dé chance, que lo envíe a él para reedificar el muro, ¿verdad? Entonces, el rey le da el rey le da sí o no. Sí, ¿verdad? Sí, y luego le da cartas. Le da 2 cartas. La primera carta que le dio era para las autoridades persas, para que, como una visa, pues, para que pueda pasar. Ok, dame una carta, aquí está la carta, y en esta carta vamos a ir, y cuando las autoridades persas digan: no, ¿dónde vas tú? No, pues aquí tengo la visa de parte del rey, voy yendo a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pero le dio otra carta también, y la otra carta que le dio era para Asaf. ¿Alguien sabe quién era Asaf? ¿No? Asaf era el encargado del bosque, el encargado de la madera, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿se iba a ocupar todo eso, sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces le dio: aquí está una carta, se la das a Asaf, toda la madera que tú ocupes, piedra, lo que sea, tierra, solamente se la das. Allí lleva la firma del rey, y lo que tú ocupes del bosque, como él es el encargado, él te lo va a dar. Ok, entonces aquí están las 2 cartas. Entonces, ya va en Nehemías va yendo. Acuérdense, ¿a qué iba yendo Nehemías? ¿A qué? A reparar los muros, a edificar los muros. Amén. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo. Ahora, el asunto es, el muro que Nehemías iba yendo a reparar, ¿era la voluntad de Dios que se reparara ese muro, sí o no? Sí. Claro que sí, amén. Claro que sí, era la voluntad de Dios que ese muro se reparara, para que la ciudad de Jerusalén no tuviera más en aprobio, amén. Entonces, era la voluntad de Dios. Dios le había dado gracia para que reparara el muro, amén. Entonces, sigue Nehemías, Nehemías sigue caminando. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que reparara ese muro. Dios le dio gracia para que reparara ese muro. Dios le iba abriendo puertas porque era la voluntad de Dios que reparara ese muro. Ese muro, acuérdense cómo estaba.
Derribado, exactamente. Había una necesidad de ese muro, ¿sí o no? Ese muro era muy necesario. Muy necesario. Vamos a ir a la palabra de Dios, lo que dice, vamos a 1 de Corintios 5, 1 de Corintios 15, 33. 1 de Corintios 15, 33. El que lo tenga, léale. 1 de Corintios 15, 33. No erréis. ¿Ese? Sí. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. El que lo tenga, léale, hermano Román. 6:14. Sí, 6:14. 2 de Corintios. Sí. Dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Otra vez? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro nos dice que nosotros somos llamados a vivir una vida de santidad, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Y luego también nos habla de que nosotros debemos de conocer lo santo y la diferencia entre lo profano y lo santo. Entonces, Nehemías nos está hablando de un muro físico que ustedes dirán, bueno, ese muro físico que iba a ir haciendo Nehemías, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, acuérdense que ese muro estaba todo destruido. Acuérdense que ese muro estaba todo derribado, no había un muro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese muro que Nehemías iba yendo a construir, pareciera que es el muro que en nuestras vidas está destruido. Porque muchas veces no hay un muro en nosotros en donde nosotros no andemos con por así decirlo, con personas que no quieren nada con Dios. Que nos juntamos con personas que no quieren nada con Dios y nos influencian y no hay ese muro en donde nosotros no podamos fallar ni ellos pasen para acá con nosotros, y muchas veces ese muro es el que está destruido. ¿Sí entendemos eso? Entonces por eso Corintios dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el Nuevo Testamento nos habla de ese muro en donde nosotros tenemos que tener cuidado de entre. Acuérdense que el muro que Nehemías iba yendo a construir era un muro de protección, ¿verdad? Ese muro de protección era el que encerraba la ciudad. ¿Estamos bien? Ese muro era muro de protección. Ese muro se usaba para mantener a los alejados a los extraños y para evitar ataques opresivos, ¿verdad? Entonces ese muro se ocupaba, ataques de sorpresa, ahí estaba el muro, ¿verdad? A los extraños hay que mantenerlos afuera y a los hijos adentro, amén. Pero ese muro también se ocupaba, era un muro de separación. Había muchos judíos mundanos que hacían negocios con los judíos y judíos también que hacían negocios con ellos. Entonces, había alrededor allí en Jerusalén un montón de pueblos. De hecho, Sanballat y todos esos, todos por ahí estaban viviendo, todos ellos. Todos esos hacían negocio con ellos. Fíjate lo que dice ahí en Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Entonces Sanballat y ahí había otros, que ellos eran los que vivían todo por ahí por alrededor. Entonces todos ellos de este tipo de personas hacían negocio con los judíos. Entonces todo se mezclaba, todo había una mezcla de todo. Por eso es que Nehemías
Nehemías iba yendo a hacer ese muro, para que ese muro protegiera de ataques sorpresivos, pero también protegiera de que se juntaran unos con otros, ¿sí entendemos? Entonces, ese muro que Nehemías estaba haciendo, era un muro que estaba derribado, que el muro estaba tirado. Y fíjense una cosa, muchas veces en nosotros no hay un muro espiritual, en donde dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a juntar con personas que no quieren nada con Dios. Yo no me voy a juntar con personas que no quieren a servir al Señor, porque me va a afectar también a mí. Yo necesito ese muro. ¿No te ha pasado que te juntas con personas que no leen la Biblia, que no quieren nada con la Biblia, y también tu fe como se va para abajo? ¿Verdad? Y muchas veces que tenemos conversaciones con otro tipo de gente, y como que nuestra fe se va para abajo, ¿verdad? O cuando nosotros caemos en pecado, ¿verdad? Y no sientes que la fe se va para abajo, porque no hay ese muro. Y quizás ese muro es el que está derribado en nosotros. Por eso uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el muro de Jeremías? Bueno, la cosa es que ese muro también nosotros lo necesitamos en nuestra vida, que esté ese muro. Y ese muro se necesita porque es un muro de protección. Yo no paso de aquí para allá, ni ellos pueden pasar de allá para acá, ¿verdad? Entonces, es bien necesario ese muro que se haga. Ahora, el muro que iba haciendo Nehemías, déjenme ver qué horas son. El muro que iba haciendo Nehemías, fíjense, cuando Nehemías lo hizo el muro hasta la mitad, empezaron a venir los problemas, pero no tenemos idea. ¿Sí entendemos? Hubo gran oposición al muro. Vamos a ver lo que dice en el 2:19. Gran oposición al muro. Cuando tú empieces a levantar ese muro, va a haber grande oposición a ti. Porque como Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Imagínate que tú quieres vivir una vida de santidad. Imagínate que tú quieres vivir una vida en donde dices, yo voy a leer la palabra de Dios, voy a orar y voy a tratar de vivir mi vida delante de Dios como Dios dice, y voy a echarle ganas. Y luego al rato viene otra persona y dice, eso es pura religiosidad. Eso ya Julano tal quiso hacerlo y no se pudo, y te empiezan a desanimar. Allí es donde tú necesitas un muro, y quizás ese muro está derribado. Por eso es tan fácil que venga otro, se pasa a tu vida y tú te pasas a la vida del otro, y empieza a haber desorden. ¿Por qué? ¿Sí o no estaba así la ciudad? Ese es el muro que nosotros estamos necesitando. A ver, léalo, hermano. ¿Cuál dijo? 2:19. Pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Sí ven lo que dice? ¿Sí ven lo que dice? Otra vez léale, hermano. Pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo. Hasta ahí. ¿Sí ven? Los despreciaron. Hubo desprecio. Cuando tú piensas, cuando tú quieres levantar ese muro, en donde tú dices, aquí voy a levantar un muro y yo voy a tratar de vivir una vida que agrade delante del Señor, y aquí voy a ver un muro y estos pecados no se van a pasar para acá, o estas personas no me van a influenciar, porque yo voy a vivir para el Señor y le voy a echar ganas, y va a haber un muro. Cuando tú quieres levantar ese muro, van a venir tus enemigos y te van a ridiculizar. Te van a tratar de parar. Te van a tratar porque
cuando Nehemías edificaba ese muro, lo primero es que empezaron a venir sus enemigos y le dijeron, se quieren rebelar contra el rey, por eso están haciendo ese muro. Y las personas te van a empezar a decir, ¿a poco ya eres de ese tipo de personas? Te vas a quedar solo, te vas a quedar sin amigos, ¿verdad? Porque estás haciendo ese muro. A ese muro no le gusta a Satanás. Ese tipo de muros Satanás no los quiere, porque Satanás quiere que se revuelvan unos con otros, ¿sí entendemos? Que tú te juntes con personas que no quieren nada. Satanás no quiere que haya ningún muro. Que Satanás quiere que lo santo y lo profano se mezclen. Satanás quiere que se viva una vida desenfrenada. Yo para acá, tú para allá, y vamos y vinemos, y vamos y vinemos. Satanás quiere que no haya ningún muro, que no haya algo que nos separe. Satanás, y por eso es que cuando este Nehemías empezó a edificar ese muro, que estaba destruido y todo eso, porque cuando él lo empezó a edificar, acuérdense, ese muro iba a ser de protección. ¿Sí entendemos eso? De protección. Todos los paganos que vivían ahí alrededor ya no iban a poder hacer negocio con los hijos de Israel. Ya se quedaron afuera. Y Nehemías dijo, cierren bien la puerta. Cierren bien la puerta. Los que no son del pueblo de Israel ni siquiera van a poder entrar para acá. Se van a quedar afuera. Así que ese muro nos va a servir de protección. Ese muro es un muro espiritual. En donde tú vas a decir, de aquí voy a hacer un muro. Yo no voy a negociar con estos hábitos, o yo no voy a negociar con estos pecados, o yo no voy a negociar con este tipo de personas. Yo no voy a negociar, porque voy a levantar ese muro. Ese muro estaba derribado. ¿Sí estamos entendiendo qué clase de muro necesitamos en nuestras vidas? Ese es el muro que Satanás no quiere. Y yo muchas veces me preguntaba, Señor, pero el muro que hizo Nehemías en mi vida, ¿a qué? Y hasta ahora entendí cuando el Señor bien claro, me abrió el entendimiento y dijo, necesitas ese muro. Porque sí o no, hay veces que uno se empieza a mezclar con pecados, o se empieza a mezclar con hábitos, o se empieza a mezclar con personas, o hay veces que empieza uno hasta a echar chistes con otras personas. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, cuando yo ahorita ya no me voy a hacer el pelo, yo ya me lo hago solo en la casa, porque una vez que está caro, ¿verdad? Pero y otras que ya casi no me gustó ir a hacer el pelo, más o menos le sé en caos. Entonces ahí me entrené con estos. Y no querían primero, ¿verdad? Pero no, siéntese y quedaban ladeados así. Pero ya más o menos le hallé. Pero cuando vamos a hacernos el pelo, lo primero que empiezan los chistes. Y si uno no le dice al peluquero o a la peluquera, sabes que yo soy cristiano y voy a la iglesia, te empiezan a enredar con un montón de cosas. Y ¿sabes qué? Allí es donde se empieza el muro. Uno a entender, yo soy cristiano, voy a la iglesia, enseño la palabra de Dios, canto en la iglesia, toco un instrumento en la iglesia. Yo debo de tener ese muro en donde Dios dice que levante ese muro. Y antes, cuando nosotros andábamos en la vida, viviendo la vida loca, dijo aquel, ¿había un muro, sí o no? No, Ahí estaba derribado. No tenían ningún muro. Por eso es que estaba derribado. Por eso es que exactamente como Nehemías dice que la ciudad estaba, así estaban nuestras vidas. ¿Sí entendemos eso? Y por eso ahora que cuando estamos arreglando ese muro, pues con razón Satanás se enoja. Porque Satanás no quiere ese muro. Satanás quiere que tú te mezcles así, una mezcolanza así, y que nunca crezcas. Que siempre ande para allá y para acá, para allá y para acá, todo. Hábitos, pecado, personas mundanas, paganos, todo. Y Satanás no quiere que haya ese muro. Por eso cuando Nehemías viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a edificar ese muro. Necesitamos ese muro. Dios les dio gracia porque era la voluntad de Dios levantar ese muro. ¿Sí entendemos? Era la voluntad de Dios. Pero los enemigos también empezaron a trabajar. Satanás empezó a trabajar también para que ese muro de ninguna manera
se levantara. Así es. ¿Estamos entendiendo eso? Así es. Y ahí está bien claro. Fíjense lo que dicen del 4 del 1 al 3. 4, 1 al 3. ¿Cuándo estamos entendiendo? Que es el muro espiritual que necesitamos. Y que antes en nuestras vidas estaba derribado. Amén. Amén. 1 al 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quebradas, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. ¿Sí ven lo que dicen ahí? Todo lo que estuvieron diciendo. Así es. Los enemigos no querían que se edificara ese muro. No querían. Así es. Pero era la voluntad de Dios. Dios había mandado a Nehemías, porque Nehemías era un hombre llamado a edificar. Y sí o no, nosotros como cristianos somos llamados a edificar. Nosotros somos llamados a edificar nuestras propias vidas, somos llamados a edificar nuestra familia, somos llamados a edificar la iglesia, somos llamados a edificar exactamente como Nehemías fue llamado a edificar esos muros. Ese muro lo necesitamos en nuestra vida cristiana. Porque Satanás se va a levantar cuando tú empieces a edificar ese muro, cuando tú empieces a entender que tú necesitas ese muro. Satanás también se va a levantar y va a decir: no, de ninguna manera me levantes ese muro, porque tú debes de andar para allá y para acá, en pecado y santidad, pecado y santidad, pecado y santidad, y tú debes de juntarte con todo tipo de personas, ¿verdad? Y tú debes de andar así. ¿Sí entendemos eso? Pero tú necesitas un muro. Y estamos hablando en cuestión de pecado, amén. Así es. ¿Por qué? Ese muro se necesitaba. Acuérdense, ese muro no lo teníamos cuando estábamos sin Cristo. Por eso estábamos así como estaba la ciudad, amén. Pero gracias a Dios que ahora estamos levantando ese muro. Y lo vamos a levantar. Y el Nehemías, sí o no, lo terminó, ¿verdad? Fíjense cómo él terminó el muro, pero no fue ese muro, no fue ese muro levantado fácil. Fácil, no fue fácil. Porque acuérdense lo que dijeron sus enemigos: no, ese muro se va a caer, ¿verdad? ¿Dónde dice que se va a caer ese muro? Está muriendo ahorita, ¿no? A ver, léele poquito, por favor. 3, ¿no? A ver. No recuerdo cuál es. Estábamos en el 4, ¿no? Ahí. 4:3 dice: A ver. Lo que ellos edifican Sí, el del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. ¿Sí ves lo que dice? Derribara. ¿Sí ves lo que están diciendo? Mira, cuando tú empiezas a levantar ese muro, cuando tú dices: ¿sabes qué? Yo no me voy a mezclar con esos pecados. Yo no me voy a mezclar con esas personas que no quieren nada con Dios. Yo no voy a escuchar las influencias que me dicen. Yo no voy a escuchar esa música, porque yo entiendo que me influencia y me quitan hasta las ganas de leer, o me quitan hasta las ganas de tocar mi instrumento. Entonces yo voy a levantar ese muro porque Dios así dice que levante ese muro, y yo voy a vivir para el Señor. Entonces cuando tú empieces a levantar ese muro, el enemigo va a decir: ese muro que estás levantando, se va a caer ese muro. Fíjate, el enemigo ya te está diciendo: se va a caer ese muro. Cuando tú lo estás levantando, dices: ¿sabes qué? Se va a caer. Ni pienses en levantarlo. Ni pienses. ¿Sí o no nos dice el enemigo así? ¿Sí o no nos dice así? Y fíjate lo que Dios quiere:
Que nosotros estemos de este lado de ese muro. Que nosotros luego entendamos, yo tengo un muro. Vas a hacerte el pelo y yo necesito ese muro. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, toco un instrumento, leo la Biblia o dirijo cantos. No, yo necesito ese muro. Porque si no vas a empezar a jugar. O así un montón de cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo estaba ese muro cuando Nehemías fue a levantarlo? Derribado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está ese muro ahorita en tu vida? ¿O cómo está ese muro yo? ¿O tenemos un muro o está derribado? ¿O nos mezclamos, por así decirlo, con cualquier tipo de persona? Y sí estamos entendiendo el contexto, ¿verdad? ¿Cómo está su muro de ustedes? Ahora, ¿es la voluntad de Dios que tengas un muro, sí o no? Sí es la voluntad de Dios. Ahora, fíjate una otra cosa. Dios, si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a levantar ese muro. Dios te dará lo suficientemente gracia para todo lo que necesites, ¿sí o no? Amén. Dios le dio todo lo que necesitaba a Nehemías, ¿sí o no? Le dio, ahí está madera, la que tú ocupes. Hay tierra, ahí piedra, lo que tú ocupes. También te voy a dar una carta para que nadie te pare, para que vayas hasta allá, a hacerlo hasta allá. Y tú necesitas hacer ese muro. Porque es la voluntad de Dios que tú vivas una vida agradable delante de Dios. Pero tú necesitas ese muro, porque si ese muro está derribado, va a estar difícil. Va a estar difícil que tú vivas una vida para Dios. Necesitas ese muro. ¿Estamos entendiendo? Gracias a Dios que Nehemías lo terminó de levantar. Pero pasó burlas, pasó sacrificios, pasó desaliento, pasó temor, pasó luchas, pasó por un montón de cosas. Hasta lo querían matar. Le decían, ven, vamos a dialogar, porque lo que estás haciendo es en contra del rey. Y vamos a dialogar. Y Nehemías se entendió. Dijo, no, yo no voy a reunirme con ustedes, dijo. Porque yo tengo una gran obra que hacer. Pero yo no me voy a juntar con ustedes. Yo tengo una obra grande que hacer, dijo. Si entendemos, yo estoy haciendo el muro. Y fíjate, lo terminó. Fíjate lo que dice ahí en el 6:15. 6:15. Me pasé con 5 minutos, 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, el 52 días. Ahí está. Se levantó el muro. Fue terminado ese muro. No fue fácil, ¿eh? ¿En cuántos días lo levantó? 52 días. Estamos hablando de un mes y algo. Y fíjate, había un montón de escombros. Había un montón de tierra. Había un montón de cosas. Y todo eso era trabajo. Fíjate, muchas veces nuestro muro ya está bien derribado. Y hay un montón de cosas para quitar antes de que se haga ese muro. Fíjate lo que dice en el 4:10, ya para terminar. 4:10. 4:10, que lo tenga el L. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Si ven, había un montón de escombro en ese muro. Ese muro se tenía que levantar, pero ya en el mismo muro había un montón de escombro, un montón de tierra acumulados ahí. Ya ese muro no se podía levantar. Pero tomó tiempo, 52 días, para hacerse ese muro. Y al fin, gracias a Dios, quedó terminado. Pero se requiere mucho esfuerzo. Pero estás llamado tú a que edifiques ese muro. Ese muro tú lo necesitas. Y yo lo necesito para protección. ¿Sí entendemos? Para protección. Para separación. Tú necesitas separación. Tú necesitas protección. Apréndete esas dos cosas. Protección, separación. ¿Sí entendemos eso? ¿Cómo está tu muro? ¿Es la voluntad de Dios que tengas un muro? ¿Sabes reconocer ese muro? En donde tú dices, yo de aquí para acá.
Yo de aquí para acá. Así es. Yo de aquí para acá. Amén. No, que viene otro. No. Pero yo de aquí para acá. De aquí para acá soy libre, pero no puedo pasar para allá. No debo pasar para allá. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de aquí para allá no lo tocaréis. Amén. Si ves la vida cristiana, ¿cómo es el asunto? Si no tenemos ese muro, no vamos a poder. La ciudad estaba dañada, la ciudad estaba quemada en polvo, las puertas derribadas, el muro que protegía estaba deshecho, había mucho escombro. Pero gracias a Dios que Dios llamó a Nehemías y dice, necesito que vayas y levantes ese muro. Si no hay ese muro, no va a haber lo demás. Y después se restauró el orden de la palabra de Dios. Después hicieron la fiesta de los tabernáculos. 1000 años habían pasado y ni siquiera había habido la de los tabernáculos. No habían celebrado. Y ya con los muros empezaron a celebrar. El templo, todo eso. ¿Estamos entendiendo? Pero por gracias a Dios que el muro, necesitamos un muro en donde tú dices, ¿sabes qué? Yo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de ahí para allá no me es permitido, de aquí para acá sí, de aquí para acá. Necesitamos ese muro. Estamos llamados a edificar ese muro. Es un muro espiritual. En nosotros entendemos que de aquí para allá es profano, de aquí para acá podemos andar. ¿Estamos entendiendo? Como Nehemías, llamados a edificar. Nosotros también somos llamados a edificar nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces ahí terminamos. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Puedo leer un versículo? Ah, sí. Bueno, nosotros como cristianos, ¿verdad? Hay que un muro, ¿verdad? Y ahora como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que comprobar. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios, dice, comprobando lo que agrada al Señor. Dice, tenemos que comprobar si esto le agrada a Dios, Señor, esto te agrada. Ajá. Esto te glorifica, esto te honra, esto te trae gloria al Señor, o te trae vergüenza, ¿no? Exactamente. Y luego sigue diciendo, y no participéis de las obras infructuosas de los hijos de las tinieblas, más bien reprenderlas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice bien, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. O sea, tenemos que llevarlo a la luz, a la luz del Evangelio, a la luz de Dios, lo que Dios dice. Amén. Comprobarlo. Porque dice, porque la luz todo lo manifiesta. O sea, si eso es bueno o es malo. Ajá. Ese es el muro que... Exactamente. Ese es el muro que estamos hablando. Por eso que ese muro estaba derribado. Antes en nuestras vidas, cuando no conocíamos a Cristo, estaba todo derribado. Pero gracias a Dios que ya ahora entendemos que necesitamos ese muro que, como dijo el hermano. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Cuántos entendimos? Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a agarrar unos 5 minutitos. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a edificar ese muro que yo necesito en mi vida. Vamos a orar. Puedes orar en voz alta o puedes orar en voz baja, como tú quieras. Vamos a orar. No se olviden de orar por mí, para que voy a hablar con el martes, con el pastor. Vamos a orar.
¿verdad? Terminamos ya el servicio del día de hoy. Y a ver, ¿alguien que aprendió? ¿Alguien? Nomás dos, para allá irnos. Hermano Román, ¿algo que haya aprendido? Pues mi hermano, la palabra de Dios es de edificación, ¿verdad? Uh-huh. Pues aprendí, hermano, pues aprendemos pues que